Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi deseo es que la gracia de Dios Todopoderoso y el amor de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor, en donde me dispongo a compartir con ustedes la palabra del Señor, basado en esta ocasión en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Siempre en el tema general, el pecado, y en el subtema, la definición del pecado en el idioma, o la palabra pecado en el idioma original, el hebreo. Así que vamos a orar y luego continuaremos. Santísimo Señor, le doy muchísimas gracias porque usted en su palabra nos enseña acerca del pecado para que podamos definir con claridad en nuestra vida lo complicado, lo peligroso que es el pecado y cómo usted ve el pecado y toma el pecado de nosotros para con usted como un delito, como un crimen, como una falla. Enséñenos y diríjanos, edifíquenos a través del Espíritu Santo, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que hermanos y hermanas, existen otras palabras en el idioma original, en el hebreo, para designar la palabra pecado. Por ejemplo, tenemos la palabra Hashem, que significa culpable. Culpable delante de Dios significa que infringió la palabra del Señor, que desobedeció la palabra del Señor, que falló, que erró al blanco y Dios lo toma como culpable. También está otra palabra que se deriva de la palabra Hashem, que es delinquir. Delinquir contra Dios, delinquir delante de Dios. Esto indica que aunque para la persona sea algo simple o algo sencillo, delante de Dios es grave, delante de Dios es pecado y Dios lo ve como delinquir, Dios lo ve como cometer un delito. Está también la palabra Asham. Asham también tiene que ver con culpa ante Dios, falla en presencia de Dios, o sea, fallar, agravio, esto es ultrajar a Dios con obras o con palabras o daño contra Dios. Está también la palabra infracción. Todas estas palabras, tanto de la palabra Hashem, culpable, delinquir, ofender, como la palabra Asham, culpa, o falla, o agravio, o infracción, tiene que ver con desobediencia, tiene que ver con pecado delante de Dios, tiene que ver con desobedecer la palabra de Dios, tiene que ver con quebrantar la palabra de Dios, y Dios lo ve como un delito. Por eso, en Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para Dios el pecado es un delito. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 7 y versículo 23, habla del pecado como algo grave y dice: haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Podría pensarse que en este texto de Ezequiel, delito es solamente derramamiento de sangre. Pero si revisamos en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo 5 encontramos que delito delante de Dios
es algo que podría ser más sencillo y menos grave delante de los ojos de los hombres, pero gravísimo delante de los ojos del Señor. Capítulo 19, versículo 5 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego, y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto, y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. En Ezequiel habla de sangre como un delito, pecado igual, pero en Levítico habla de un sacrificio de paz en el cual podían comer la carne el primer día, el día que se ofrece, el segundo día, pero no podían comer esa carne el tercer día. Y el que la comía cometía un pecado, cometía un delito delante de Dios, y esa persona tenía que morir. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que el pecado no se define de acuerdo a la definición humana, no se define de acuerdo a lo que el hombre piensa, sino que pecado se define conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es pecado y es como delinquir, es cometer un delito delante de Dios. Todo pecado es contra Dios, todo pecado es ofensa contra Dios. Y en cuanto a infringir, en 1 Juan capítulo 3 y versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe. La palabra infringir también es un derivado de la palabra asham. Infringir, quebrantar, violentar un mandato, una voluntad, en este caso la voluntad de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que cualquiera persona en el pasado que infringió la ley de Dios murió. Hoy día estamos en la gracia, pero cualquiera persona que continúa infringiendo la ley de Dios, la palabra de Dios, infringiendo, despreciando, desobedeciendo la voluntad de Dios, se convierte en pecado, se convierte en delito, y Dios lo ve como si hubiese delinquido, lo ve como a un delincuente. Obviamente, si se arrepiente, lo perdona, pero si no se arrepiente, esa persona sufrirá la consecuencia del pecado, como dice Pablo en Romanos 6:23, lo cual es la muerte, o lo que dice Ezequiel en el 18, capítulo 18, versículo 4, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. Así que, hermanos y hermanas, tomemos muy en cuenta el asunto del pecado para que no delincamos delante de Dios, para que Él no nos vea como alguien que delinquió, como alguien que cometió un delito, porque el pecado es muy serio delante de los ojos de Dios. Hermanos, hermanas, no pequemos. Que el Señor nos bendiga y que estén bien.